Muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos. En el mundo de lo paranormal hay ciertas reglas. Ciertas reglas que aplican para diferentes cosas. Pero hay una muy importante. No los llames. No llames a aquello que está más allá de la realidad. No quieras descubrir tu futuro preguntando a los muertos. Jugar al tablero Ouija es un riesgo enorme. Aún para personas con experiencia, aún para personas con una robustez espiritual, para unas personas con conocimiento, el juego de la Ouija no es como tal un juego. Por lo tanto, la primera regla sería, no los llames. Es decir, no uses un tablero Ouija. La segunda regla es, si te atreviste a usarlo, si rompiste la primera regla, no lo hagas solo. Nunca. Trata de hacerlo en compañía de personas que puedan responder, que puedan tener la robustez espiritual suficiente, que puedan tener la fuerza, que puedan tener el conocimiento para sacarte de ahí justo a tiempo y que no hagas una tontería. Hay otras reglas. Por ejemplo, no se hace de noche. Sobre todo, pasada la medianoche. No se hace eso. Y después, y por último, aun cuando sientas verdaderos deseos, aun cuando hiervas de interés y te carcoma la necesidad de verlos, jamás pidas que se manifiesten. Así es que ya está. La regla número 1 y principal es no lo hagas. La regla número 2 es, si vas a ser tan torpe de hacerlo, no lo hagas solo. Y la regla 3, después de medianoche, nunca y jamás pidas que se manifiesten. Pero la historia de la que le voy a hablar hoy nos habla de una chiquilla que no cumplió con ninguna de las reglas. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que le lleve atrás en el tiempo. Y vamos a los Estados Unidos. En Connecticut, del lado de la costa este. Allí, en una zona conocida como West Hartford, vive una familia. La zona en la que vive es una zona de clase media alta. Es decir, que las personas tienen casas propias, independientes, con cochera, con espacio suficiente para tener varias recámaras, una pequeña sala de juegos, quizá una recámara extra, un par de autos. La vida es buena. Es una zona en la que, para 1973, hay poco vandalismo realmente. No es la ciudad de Nueva York, sino que esto es una comunidad aparte. Debe de haber tenido unos 50,000 habitantes toda el área. Por lo tanto, West Hartford era un área de densidad urbana baja. Cómodo vivir ahí. Se encuentran cerca las tiendas, las farmacias, todo está ahí. Y ahí es donde vive una familia muy tranquila. Papá, mamá, una hija de 19 años y un hijo de unos 15. Su apellido, Donovan. El padre es Ted Donovan. Su esposa Helen, la hija mayor es Patty y el más pequeño es Brian. Son una familia normal, aunque, siendo realistas, un poco estrictos. Los padres suelen ser muy apegados a la iglesia y suelen ser bastante controladores. Aun cuando Patty tiene un automóvil que le han asignado para que vaya y venga, ciertamente es una familia que limita un poco las amistades que se tienen y la convivencia fuera del entorno inmediato.
Patty lo ha resentido mucho. Desde hace algún tiempo es una persona un tanto solitaria. Es una chica linda, pero en la escuela ha tenido algún conflicto y precisamente es por esta cuestión de ser un poco apartada, un poco encerrada en sí misma. Es una chica agradable, pero no es la chica popular, y eso le ha llevado a sentirse un poco relegada. A principios de 1973, Patty no tiene un novio, no tiene casi amigos, y pasa la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, escuchando música, leyendo, eventualmente baja y se sienta con la familia para cenar, luego van a alguna parte a ver la televisión y todos se sientan ahí, suelen ir con frecuencia a lugares agradables en donde comen, platican. Sin embargo, a ella le gustaría algo más. Le gustaría conocer gente. Le encantaría ser reconocida como una persona en un entorno social, algo perfectamente justificable. Y fue entonces cuando pasó aquello. Ella no sabe de dónde apareció ese cacharro. Pero una tarde, mientras buscaba algo, en el ático de la casa, encontró un tablero Ouija, una planchette, un juego de la copa, exactamente eso, un juego de la copa. No estaba segura de cómo usarse, no estaba segura de para qué servía eso, pero sintió una profunda curiosidad, y conforme pudo preguntar por aquí y por allá, se enteró que eso era para contactar a los muertos. Vaya cosa, los muertos nos hablan a los vivos, qué locura. Llevó aquello a su habitación. Y ahí fue donde comenzó todo. Porque sabe, no es que a uno se le ocurran las cosas, sino que aquel que está en la oscuridad suele susurrar las cosas, suele murmurarte al oído, darte ideas. Y ella poco a poco sintió curiosidad por aquel aparato, aquella cosa, esa sencilla tabla con un montón de letras, algunos números y 2 letreros, sí y no. Aquel cacharrito con el que se mueve, así es que sin pensarlo 2 veces, una noche, tomó aquello, se sentó en su cama, se inspiró un poco y siguiendo ese murmullo silencioso del ser de la oscuridad, puso las manos sobre aquello y comenzó a intentar moverlo. Lo primero que hizo fue preguntar: ¿hay alguien aquí que quiera hablar conmigo? Y por supuesto, en cuestión de un instante aquella cosa se movió al sí. Y a partir de ahí comenzó una plática. Y esta plática se volvió rutinaria muchas noches, al grado de que podía pasar varias horas hablando con aquello que estaba ahí. Las respuestas eran fluidas, era ágil. La mayoría de las veces un tablero Ouija no se mueve mucho y las respuestas son raras, a veces absurdas, a veces solamente gira, en otras ocasiones son letras que no tienen sentido y hasta pueden ser simplemente movimientos miokinéticos. Pero en este caso, el tablero Ouija le respondía, le platicaba, le contaba cosas y le preguntaba acerca de ella, con verdadero interés. Bueno, es lo que Patty pensó, porque al principio la plática era muy sencilla. Después se fue convirtiendo en una plática en donde aquel ser que estaba ahí se identificaba como un joven adolescente muerto 10 años atrás. E insistía en ensalzar las virtudes de Patty, en decirle lo bonita que era, lo amable que podía ser, lo dulce, lo inteligente y lo enamorado que podía estar, al grado de decirle en algún momento: yo amaría casarme contigo. Patty es una chica un tanto solitaria. Así es que sentirse cercana a alguien, a una amistad, a una cercanía, casi a un noviazgo, la hace volar por los aires. En varias ocasiones le ha preguntado su nombre, pero él responde siempre dando la vuelta, buscando otra salida o simplemente diciendo: no me está permitido. Aquí donde estoy no nos está permitido eso. Por favor, no lo preguntes. Pero simplemente le daba datos. Había muerto en un accidente.
Nunca había conocido a una chica tan guapa, y aquellas pláticas seguían y seguían y seguían. La insistencia de Patty por saber más, por tratar de conocer el futuro, la llevó incluso a preguntar sobre su propio futuro. No consultarás a los muertos, no contactarás oráculos. Vulneró la protección que debe haber en un hogar. Rompió las reglas por todas partes, pero aún no terminaba. Aquella presencia le revelaba varias cosas, acerca de cosas inmediatas, como si supiera las cosas inmediatas que iban a ocurrir. Y se cumplían, lo cual llenaba de emoción a Patty, que navegaba en un mundo diferente, porque al salir en el auto iba tratando de identificar aquello que su novio, llamándole así, le había revelado. Y cuando se cumplía, lo celebraba de lo lindo, aunque no lo decía a nadie, porque aquel ser del tablero Ouija le había pedido que no lo platicara con nadie. Algunos de los detalles que aquel ser revelaba eran extraños. Por ejemplo, una de esas noches, ya muy entrada la madrugada, Patty le preguntó: ¿y alguna vez tendré un esposo? ¿Alguna vez tendré hijos? A lo que aquello respondió: por supuesto, eres linda. Seguro que lo vas a tener, y antes de 1978 tendrás 3 hijos. Válgame, qué emoción. Por supuesto, la chica seguía encantada de aquello y llegó el año siguiente. En 1974, Patty seguía encantada contactando con aquel novio paranormal. Cada vez era más, y déjeme decirle que no solamente se trataba de platiquitas, sino de pláticas que ya iban a otro nivel y que inclusive, según se cree, pudieron haber llegado a más, a algo mucho más violento, más feo, porque llega un momento en el cual, el 2 de marzo de 1974, Patty Donovan pide a aquella cosa que se manifieste, que por favor se muestre, que ella lo quiere conocer, quiere verlo. Por supuesto, había roto la última regla. Todo lo que no se debe de hacer lo había hecho. Ya se imaginará usted lo que sigue. El día 3 de marzo, los 2 autos de la familia amanecen descompuestos. Cuando llega el mecánico a ver qué ocurre, se da cuenta que el auto de Ted, el papá, ha sido dañado intencionalmente. Algunos de los cables están arrancados, mordidos, rotos, el ventilador está roto y el auto de Patty está severamente dañado, pero de una forma extraña porque los daños son internos. Tomaría un rato que los arreglaran, pero los problemas no terminaron ahí, porque ese mismo día ocurrieron otras cosas. Cuando Ted vuelve del trabajo y sale a la parte de atrás de la casa, se encuentra con que el timbre, que se ubica en la parte de atrás, ha sido arrancado de tajo, pero también varios de los setos que confinan el espacio trasero han sido arrancados de raíz y lanzados por los aires. Una tubería pluvial de acero que está en la parte de arriba, es un tubo largo, ha sido doblado completamente de una forma inexplicable. Aquello parece ser la obra de vándalos. Pero no ve a nadie. Después de eso comienzan otras cosas. Un día después, cuando ya está el auto andando, amanece con una ponchadura. Es extraño. Cambian en el neumático, probablemente un pinchazo o algo. Pero esa misma tarde, cuando Patty va a hacer las compras en una tienda, el automóvil afuera de la tienda aparece con una llanta desinflada completamente y al revisarla, presenta un daño similar al que provocaría un navajazo. Eso no era algo casual, era algo extraño. Los días siguientes aquello continuó ocurriendo. Comenzaban a pasar pequeñas cosas, un pequeño objeto que se caía. Luego, de pronto, algo que parecía moverse. Por este lado, como si estuvieras viendo una sombra que no distingues bien que se mueve. Luego, para el 8 de marzo de 1974, la situación es todavía peor, porque nuevamente el automóvil aparece con una llanta rasgada. Aparecen otros objetos rotos o regados.
La policía acude a revisar. Ted es una persona conocida, así es que no hay problema. Se acercan a ver de qué se trata, él informa de lo que está ocurriendo y la policía se compromete a estar echando vueltas, dando un vistazo cada vez y por la noche sobre todo. Mientras esto ocurre, Patty está verdaderamente triste y desesperada. Cada vez que intenta contactar con su novio paranormal, con este espíritu que se aparecía en el tablero Ouija, no hay respuesta. Cada vez que ella se sienta en la oscuridad, en la noche, con su tablero para preguntar «¿Estás aquí?», aquello se mueve directamente al no. Y lo vuelve a intentar y no. Ella presume que hizo algo mal, que lo ofendió de alguna manera, que ha provocado algo sin darse cuenta que otra vez esta sombra se va moviendo por aquí o por allá. Para el día 10 de marzo, ya no solamente es esa extraña sensación de que hay una sombra que te pasa por el rabillo del ojo, sino que comienzan a escucharse golpes. Los golpes son raros. Pareciera como si alguien estuviese golpeando las paredes de la casa. Cuando Ted, por la tarde-noche, habiendo oscurecido, sale a ver de qué se trata armado con una linterna, mientras está en el pórtico de la casa esperando ver qué ocurre, oye un golpe muy fuerte en el interior. Cuando regresan, se encuentran que en la pared de la habitación del pequeño, de Brian, de 15 años, hay un agujero, enorme. Es un agujero que ha roto por completo la pared. Pero fue hecho desde adentro. Como si alguien en el interior de la casa hubiese lanzado quizá una bola de boliche contra la pared a gran fuerza, pero no hay ningún objeto, no hay nada. Después de eso comienzan otros sonidos. Para el día 12 de marzo de 1974, aquella cómoda casa de West Hartford ha comenzado a presentar fenómenos raros. De pronto parece que hubiera animalitos dentro de las paredes. Recuerde usted que en Estados Unidos la mayoría de las casas individuales son casas con dos paredes. Un interior hueco, una pared de madera exterior y una pared interior de yeso. En donde van las instalaciones, es aislante acústico, térmico, etc. Y ahí es donde escuchan este ruido. Como algo que rasca, como algo que va y que viene. De pronto escuchan ese ir y venir por dentro de la pared. Es muy raro, presumen que quizá está ahí una ardilla. Pero por más que buscan no encuentran nada y de pronto se escucha como que una madera se hubiera soltado en la parte de arriba y golpea constantemente, pero no hay nada. Cada vez que suben a revisar al ático no hay nada, cada vez que bajan al sótano no hay nada. Aquello sigue incrementándose. Para el 19 de marzo, además de todo lo que ya está ocurriendo, de estos pequeños ruidos, la sensación de que hay esta sombra, nuevamente el auto de Patty amanece con una llanta completamente rasgada, como si alguien con una navaja filosa lo hubiera atacado. El único detalle es que esa noche el auto de Patty había estado encerrado en la cochera y no había forma de que alguien hubiera entrado. La habían cerrado desde adentro. No había acceso. Eso comenzaba a ponerlos nerviosos. Para el día 20 de marzo, han transcurrido un par de semanas desde que aquello comenzó. Pero esa mañana la situación se vuelve todavía más rara, porque de pronto las válvulas que controlan los sistemas de calefacción, los radiadores, parecieran haberse destornillado, haberse soltado, y hay agua por todas partes, agua caliente regada por todas partes. Por supuesto, Ted es un hombre que conoce de cuestiones manuales, es un técnico, así es que rápidamente baja por una herramienta y ajusta aquello y recorre todas las habitaciones haciendo lo mismo. Pero para esa misma tarde, aquello se ha vuelto a liberar y ha comenzado a caer agua. Esto, al mismo tiempo que van ocurriendo otras cosas. Los golpes ahora se hacen más claros. Por momentos, en el silencio de la noche y sobre todo, entrada la noche, se puede escuchar con claridad algo que golpea 3 veces. Pa, pa, pa. Cuando salen a ver de qué se trata, no hay nada. Pero apenas regresar a la casa, los golpes regresan y ahora son de una habitación a otra, de pared a pared. Una habitación en donde se encuentra Brian. De pronto se escuchan golpes como si sus padres estuvieran golpeando y cuando van todos para allá, los sonidos se siguen escuchando. Esto no es una casualidad y hay este ambiente raro.
Por momentos pareciera que aparece un olor extraño e inusual, pero al mismo tiempo se sigue teniendo esta sensación de que cuando cruzas de una habitación a otra, algo pasa por el rabillo del ojo. Es tensionante aquello, ¿eh? Déjeme decirle que esta familia está experimentando algo raro, algo desagradable. Y eso de los 3 golpes es especialmente incómodo porque es toda la noche. Para el día 25 de marzo, los golpes son tan fuertes que se escuchan afuera de la casa. Ya no solamente es de pared a pared, sino afuera de la casa. De pronto, cuando están llegando a la casa, Ted viene del trabajo, viene bajando del auto, va a entrar a la casa y escucha los golpes hasta donde está, afuera, y eso no es todo. Los radiadores siguen desconectándose. Viene un técnico que los vuelve a conectar, cambia las válvulas, cambia los conectores y terminan por desconectar todo, porque aquello sigue soltándose inexplicablemente y regando agua por todas partes. Cada vez con más frecuencia, Ted, en este punto que han transcurrido 3 semanas, lleva a su familia a cenar fuera. Tiene esta extraña sensación de que la casa está comportándose de forma extraña. Así es que prefiere tomar el auto, subir a todos e ir al cine, ir a cenar, ir a tomar un refrigerio, con tal de no estar ahí, pero apenas volver en la noche. Aquello sigue igual, pero esto se va complicando. Y se va complicando cada vez más. Al mismo tiempo que siguen los golpes, aquellos sonidos como algo que rasga, como si hubiese un bicho grande adentro de las paredes rasgando. Fue un técnico. Revisó todo, entró, salió, nada. Pero el 31 de marzo. Han transcurrido 3, casi 4 semanas desde que aquello comenzó. Y es cuando se llevan un susto enorme. Esa noche no han salido a ningún lado. Saben que no funciona. Saben que al volver volverá a ocurrir. No se explican qué puede hacer, pero es todo tan raro. Ellos están sentados viendo el televisor. Patty está sentada junto a la cama de los papás, Brian está un poco más adelante en una alfombrita y los padres están en la cama sentados viendo la televisión, está enfrente. Cuando de pronto escuchan los 3 golpes aquellos, otros 3 seguidos, otros 3 por acá, ya no se pueden contar porque se enciman y ¡puf! Se va la luz. De pronto la luz regresa. Y aquella gente se sorprende, pero antes de que terminen de sorprenderse, la luz se vuelve a apagar, se vuelve a prender, se vuelve a apagar, y así 3 veces. Cuando finalmente regresa, el televisor se ha apagado. Inexplicablemente, ¡pum!, se apaga. Todos están muy sorprendidos, pero más sorprendidos cuando al levantar la vista después de la última vez que vuelve a encenderse la luz, el placard, el guardarropa que tenían ahí, una especie de ropero, se está levantando. Es un cacharro que pesa varios kilos. Las 4 personas lo están viendo, como se está levantando del suelo, pero no es lo único, porque enseguida de que aquello se ha levantado, ahora el tocador, este mueble grande pesado, también comienza a levantarse y al mismo tiempo los cajones empiezan a azotar, uno, otro, se abren, para luego enseguida azotarse. La familia se queda pasmada, se empiezan a acercar, se empiezan a abrazar, porque aquello de pronto es un mare magnum, comienzan a flotar las botellas de perfume, de lociones, de cremas, de desmaquillantes que estaban arriba, comienzan a moverse, a caer por aquí, por allá. Cuando se dan cuenta, los cuadros de las paredes han comenzado a caer, la puerta se azota brutalmente y en ese momento empiezan a notar que además hay algo oscuro en un rincón. Eso que todo el tiempo han estado viendo, que pasa por el rabillo del ojo, de pronto está ahí, en un rincón. Todo el mundo grita, espantadísimo, se va la luz. De pronto regresa la luz. Todo lo que tenía que caer cayó y todo está en calma. Aquellas 4 personas que estaban tranquilamente viendo la televisión de pronto están sorprendidas. ¿Qué rayos fue eso? No se atreven ni siquiera a levantarse de donde están. ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué? Y en ese instante comienza a escucharse el maullido de un gatito. Miau. Es el maullido suavecito de un menino pequeño. Pareciera estar en la habitación de Brian. Es tan claro. Los 4 lo están escuchando. Se miran uno a otro. ¿Estás escuchando eso? Sí. ¿Es un gato? ¿Hay un gato en la casa? Sí, parece que hay un gato. Y empiezan con esta sensación extraña.
porque aquello de pronto comienza a transformarse, se va volviendo más fuerte, se va volviendo más extraño, hasta que se vuelve el llanto de un niño pequeño, de un bebé. Es un llanto histérico dentro de la habitación de Brian. Por supuesto, nadie se levantó para ver de qué se trataba. El resto de la noche lo pasaron en vela. Aquello se iba complicando cada día más. El 1 de abril ocurrió otro fenómeno diferente. De pronto empezaron a escuchar que algo golpeaba el techo. Ya habían escuchado golpes, casi un mes de problemas, ya habían escuchado golpes por todas partes, pero esto era diferente. Parecía que estaban cayendo cosas. Cuando Ted sale, era el día festivo, era el April Fool's Day. Sale al patio para ver de qué se trata y se da cuenta que están cayendo piedras en el techo. Pero están cayendo desde el cielo azul claro y despejado de un mediodía de abril cualquiera. Están cayendo piedras y algunas piedras caen también en el patio, otras en el jardín. Están cayendo piedras. Por supuesto que llaman a la policía. Un rato después, cuando aparece la policía, también pueden ver aquello y pueden ver cómo están cayendo piedras. Realmente están cayendo piedras. Muchas de ellas, instantes después, ya no están. Pero otras caen y ruedan. La policía se queda sorprendida. Los patrulleros que asistieron a la casa de los Donovan, en un cierto momento le dicen: lo sentimos mucho, Ted, pero esto no es asunto de la policía. Te sugerimos que mejor busques un cura, un sacerdote que venga a ayudarte. Nosotros nos vamos. Y se retiraron. Esto siguió ocurriendo, porque de hecho, todo aquello se iba combinando. Ya no solamente eran los golpes, los rasguños, los sonidos, la sombra aquella, la sensación, sino también se iban sumando cositas que se movían, sillones. De pronto el refrigerador se junta con lo otro que estaba ahí, algo cae, violento. Era un poltergeist muy intenso. Además de los olores, además de las piedras cayendo, inclusive algunas de estas eran tan violentas que una rompió el vidrio. Cuando eso ocurrió, entraron en un ataque de pánico. ¿Qué rayos estaba pasando? Se fue sumando eso a otras cosas, como la desaparición de la caja de herramientas. La caja de herramientas de Ted era un cacharro lleno de herramienta, grande, pesado, que siempre estaba en el mismo lugar. Todo el mundo sabía que la caja de herramientas de Ted siempre estaba en ese sitio y cuando fueron a buscarla no estaba. La encontrarían mucho después dentro de la hielera. En el sótano de Ted había una hielera para guardar provisiones y ahí estaba. Era algo que pesaba quizá 40 kilos. No era fácil que alguien lo moviera. Esto se fue sumando con otros factores que llevaron a Ted a que finalmente buscara la ayuda de un sacerdote. Acudió a la iglesia de la localidad. Logró convencer a un sacerdote de que los visitara. Era un hombre parco. A veces, y solamente a veces, estas personas no creen ni en sí mismas. El asunto está en que cuando llegó a la casa, casualmente en ese momento no ocurrió absolutamente nada. Tras recorrer las habitaciones y rezar un par de Aves Marías y un par de Padres Nuestros, se limitó a decirle a Ted: «Ted, creo que su problema no es un problema de la iglesia, sino más bien de un psiquiatra. Le recomiendo que busque ayuda psicológica o psiquiátrica porque en esta casa debe haber alguien muy perturbado». Claro está, a él no le tocó ver nada, pero aquello sembró una enorme desesperación en esta familia. La policía no les iba a ayudar. Era algo inútil. No podían hacer nada. La iglesia consideraba que esto era un mito. Estaban perdidos. Y los fenómenos seguían ocurriendo. El 2 de abril, Ted había tenido ya varios retrasos, había tenido ausencias del trabajo, por lo que decide ir a ver a su jefe. Su jefe era un hombre comprensivo, pero necesitaba alguna explicación, a lo que Ted le explica lo que está viviendo en su casa, pensando que en ese momento quizás el jefe lo corra, pensando que está loco. Pero para su sorpresa el jefe le escucha con atención y le comenta que le cree que aquello puede estar pasando, que deben ser muy cuidadosos y buscar ayuda. Él había escuchado a alguien en el radio. En un programa de radio había oído a alguien hablar de esto, pero no tuvo oportunidad de tomar los datos. Pero deberían buscar ayuda. Ted regresa a casa y las cosas siguen siendo muy raras. El día 3 de abril,
aparecen una serie de obscenidades pintadas en las paredes. Son cosas grotescas. Cuando Ted se acerca a ver a su hijo, para reclamarle por qué pintó aquello, eso era propio de un adolescente, esas obscenidades, alguien muy perturbado, tal como lo había dicho el cura, y Ted se acerca pensando que quizá todo esto es provocado por su hijo. Pero el chico está asustadísimo y le asegura que él no fue, y al ver la cara del chico, Ted sabe que es cierto, que él no fue, que esto es otra cosa, y se darían cuenta que esto volvería a ocurrir en lugares tan extraños como el techo de la habitación. Las obscenidades estaban ahí. Para el 5 de abril, un viernes, la situación es tan dura, tan violenta, que deciden meter algunas cosas en una maleta, unos cepillos de dientes, unos cepillos, la mínima ropa necesaria, y salen de ahí. Se van de la casa. Están tan desesperados, tan asustados por todo lo que han vivido, que se van de la casa. Los primeros 3 que salen son, por supuesto, Patty, Helen y Brian, que salen corriendo por la puerta mientras Ted se regresa para cerrar con llave, momento en el que percibe aquello. Apenas se acerca para jalar la puerta, puede ver claramente cómo aquella sombra que tanto habían estado sintiendo que pasaba por el rabillo del ojo, cruza frente a él burlonamente. Cuando cierra la puerta, alcanza a ver cómo pasa por la cortina. Ted sale corriendo. Se montan en el auto y se trasladan a un hotel en las afueras, lejos de casa. Toman una habitación, pensando que quizá, lejos de casa, puedan estar tranquilos, puedan tomar un fin de semana tranquilo, agradable, descansar, comer, lejos de aquello. Y quizá cuando vuelvan, quizá eso ya se fue. Por supuesto que están equivocados. Tal como usted se lo está imaginando, tan equivocados que esa misma noche la habitación se vuelve una orgía de ruidos horribles, golpes, voces, sonidos que no parecen tener un origen. El golpeteo es tal que los demás huéspedes del hotel llaman a la recepción para quejarse del escándalo que está haciendo esta gente, y cuando golpean la puerta, no hay nada. Pero a la mañana siguiente, cuando van a desayunar, el gerente de turno se acerca para pedirles que por favor respeten la tranquilidad. Por supuesto, Ted suplica su comprensión y asegura que eso no se va a repetir, pero apenas regresan a la habitación está destruida. Cuadros arrancados, todo regado, roto, horrible. Cuando llaman para pedir que alguien vaya, Ted se hace cargo, dice que él va a pagar todo. Y que no volverá a ocurrir, pero esa misma noche vuelve a ocurrir peor todavía. Los sonidos, las voces, los golpes, los rasguños, los echaron fuera. Esa misma noche llegó el gerente y les pidió que se fueran en ese momento. No quería saber nada de ellos. Aunque ellos no habían hecho el más mínimo ruido, entendieron que lo que sea que estaba en casa los había acompañado también hasta allá. Y esto no parecía tener la menor intención de irse a ninguna parte. De regreso en casa, las cosas se pusieron peor. El día 6 de abril de 1974, los Donovan están en casa. El olor es insoportable. El olor a comida podrida, a cosas rotas. Apenas abrir la puerta se hace evidente que ahí dentro hubo una tormenta, un tornado, algo. Encuentran restos de comida, de la comida congelada que estaba en el refrigerador regada por todas partes. Todos los líquidos que había en la casa, desinfectantes, limpiadores, todo está regado por todas partes como si alguien lo hubiera rociado en las paredes. Leche, huevos, todo está estrellado, el refrigerador está abierto, todos los muebles están al revés, todo está arrancado. Es un caos, pero todo estaba cerrado. Nadie entró a la casa y el olor es horrible. El olor es una mezcla entre carne podrida, entre animal muerto, entre excremento. Es tal aquello que Helen no puede salvo sentarse a llorar. Pasarían el resto de la noche tratando de acomodar un poco su casa. Nadie durmió. La mañana del domingo siguió extraña, rara. Los ruidos se repetían aunque ya era de día. Ya ni siquiera se esperaba que fuera de noche, ya era de día. Y por su parte, Patty, cuando entró a su habitación, volvió a tomar el tablero Ouija solo para volver a tener aquella misma respuesta. ¿Estás aquí? Contéstame. No.
había cruzado todas las puertas en la dirección equivocada. El domingo 7 de abril, Ted, en medio de su desesperación, temprano se pone los zapatos, se viste y se sale de su casa. Comienza a caminar. Y a veces, así como a veces el ser de la oscuridad te susurra cosas al oído para confundirte, para hacerte daño, hay veces que el ángel protector, el ángel grande, el ángel que cuida, también se acerca y murmura algo, y por alguna misteriosa razón, Ted, caminando, de pronto se encuentra frente a las puertas de una iglesia, de un convento, de un monasterio. Y ahí hay un fraile, un hombre mayor, una persona amable. Cuando lo ve, Ted se le queda viendo. Aquel hombre lo saluda cortésmente. Y como si intuyera algo, como si este ángel le estuviera hablando, se acerca y le pregunta qué le pasa, en qué le puede ayudar, al tiempo que le toma la mano. A veces ese tomar la mano no es solamente decirte hola, es sentir qué ocurre. Y por supuesto, cuando Ted se libera contándole todo lo que está viviendo, aquel hombre se ofrece a ayudar. Van a la casa, visitan la casa, y aquello es muy raro, porque este hombre siente lo que está ocurriendo. Sabe lo que está ocurriendo. Cuando este fraile entra a la casa y comienza a hacer una breve oración, se da cuenta que esta es una casa que está infestada, que está gravemente dañada y que está infestada. Pero eso no era algo nuevo, porque sabe, en días pasados había habido un incidente muy raro. Durante la visita del hermano de Ted, todo había estado normal. No había habido ni un solo ruido, no había habido nada, todo en orden. De hecho, cuando él le contó a su hermano lo que pasaba en la casa, el hermano le dijo que seguramente era parte imaginación, parte algún animal que había en la casa, algo, que había que buscar una explicación lógica. Después de eso fueron a la sala de juegos que estaba abajo en el sótano y comenzaron a proyectar unas fotos de un viaje que el hermano había hecho a Tierra Santa. Las fotos eran muy lindas y todos están muy contentos porque por primera vez en muchos días no hay ruidos, no hay olor a carne podrida, no hay olor a muerte, no hay golpes, rasguños, no se prenden y apagan las luces, no pasa nada. Cuando de pronto, al proyectar una foto y mencionar, mira, esto es en Tierra Santa, íbamos en un camino y ve no sé qué, y aparecen 3 cruces con el sol de trasfondo como si las estuviera proyectando, y aquello estalla. Estalla completamente, comienzan a azotarse las puertas, a golpearse, oyen golpes arriba, abajo, sonidos y vuelve el olor, enseguida vuelve el olor. Por supuesto, Ted lo único que puede hacer es escoltar a su hermano afuera. Esa fue la gota que derramó el vaso. Aquel fraile lo escuchó todo y le explicó que en esa casa había algo muy malo. Algo que no era de este mundo, algo que nunca fue de este mundo. Un demonio. Tras una plática larga y diversas bendiciones, aquel hombre no tenía la capacidad para ayudarlos. Tenía las buenas intenciones, pero no era un exorcista, era un fraile. Sin embargo, aquel hombre les recomendó que acudieran a una persona, unos amigos suyos, y les extendió un papel con un teléfono y un nombre. ¿Y sí? El nombre era Ed Warren. Sí. Los Warren, Ed y Lorraine Warren. Por supuesto, usted se preguntará qué tan cierto podría ser todo esto que le he platicado. Ed y Lorraine Warren, la pareja estadounidense, él un demonólogo y ella una sensitiva, una clarividente, fueron personas que generaron mucha controversia en muchas ocasiones. Alrededor de sus principales casos siempre se dijo que había algo más. Desde intereses económicos, habían exagerado las cosas, habían creado historias, etcétera, etcétera. En casos como el de Amityville, los propios habitantes dijeron cosas en contra de los Warren. En otros casos, como los Smyrna, también hubo otras declaraciones. Y es curioso. Pero ellos aseguraron que todo esto era simplemente por cuestiones económicas. En el caso de Amityville, cuando ellos se negaron a dar un dividendo a cambio de la historia, puesto que confiaban en que era una historia real y buscaban ayudar, aquellos los separaron completamente. Y sí, en este caso particular, aquella pareja, esa familia decidieron llamarlos,
No los conocían, no sabían quiénes eran. Pero entre que se deciden a llamarlos o no, transcurre una semana más. Durante esa semana, la casa fue objeto de ataques que prácticamente no dejaron un plato completo. Todo este tiempo estaba esta presencia extraña. La sombra esta que le repito, no era ya nada más algo que pasaba por el rabillo del ojo, era algo bastante más tangible, bastante más claro. Y sobre todo, comenzó a presentarse un fenómeno inusual durante esa semana. Cada miembro de la familia comenzó a comportarse extraño. Fue algo galopante, fue algo muy rápido, era un ataque. Pero era un ataque masivo. Porque en otros casos eso ocurre después de mucho tiempo. Aquí no, aquí ocurrió en pocos días. De pronto Patty estaba como ausente, como distante de todo, como perdida en su propio mundo, hostil, irritable, con facilidad estallaba y gritaba y manoteaba, como si se estuviera volviendo loca. Y por su parte Brian, el pequeño de 15 años, también reaccionaba de forma violenta a la menor cosa. Estaban perdiendo la razón, pero sobre todo, estaban cambiando su actitud, su comportamiento. Todo estaba siendo transformado, porque en eso sí, hay algo que los Warren explicaban y muy probablemente tenían razón porque otros exorcistas han hablado de lo mismo. La influencia comienza por lo exterior. Así es. Comienzan a romper cosas, a jalar, a tronar, a cansar a la persona, a debilitarle, para después proceder al interior. Una vez que el circundatio tiene su efecto, lo que sigue es hacia el interior, afectar a la persona, negarla, suplantarla, poseerla. Y luego la muerte. En muchos de estos casos el objetivo final es la muerte. Es una ofensa. No es que le sirvan las almas a nadie. Es una ofensa para el Todopoderoso. Eso es. Por supuesto, cuando finalmente Ted contacta con los Warren, estos acuden a visitar. La primera visita sería clave, porque apenas cruzar la puerta se hizo evidente que ahí había algo y era algo muy malo, algo que no era un ser que hubiera habitado este mundo. Era algo no humano. Era un ser de oscuridad. Lo percibieron rápidamente y aquello los percibió también al punto que durante esa primera reunión fueron testigos de los golpes, de los movimientos. Ted les explicó lo que ocurría, pero no era tan necesario porque ellos mismos pudieron verlo, pudieron sentirlo, apenas entrar a una habitación, sentir cómo aquello te jalaba, te empujaba, los ruidos volvieron y es cuando Ed Warren pregunta: ¿qué ocurrió aquí? ¿Murió alguien de la familia? No. ¿Trajeron algún objeto antiguo? ¿Algo que hayan comprado en una subasta, en un mercado de pulgas? No. ¿Alguien de la colonia falleció? ¿Alguien con quien tuvieran una enemistad? No. ¿Alguien jugó con lo prohibido? No sabríamos decir qué es eso. Hasta que de pronto Lorraine pregunta: ¿alguien jugó con una ouija? Y Patty responde: sí, yo. Como si no supiera qué era, y por supuesto no lo sabía, porque acuérdense que ella no lo buscó. Esto la buscó a ella, esa vocecilla que te susurra en medio de la noche y todo esto. Ella no lo buscó, así es que realmente no sabía. Y cuando él le pregunta: ¿jugaste al tablero ouija? Sí, lo jugué. ¿Te dio su nombre? No, no me dio ningún nombre, nunca me dio nombre. Y le explica: pero no es malo. Yo siempre hablé con él y era mi novio, era tu novio. ¿Cómo puede ser tu novio? Me dijo que estaba muerto, que había muerto hace 10 años, pero ¿te dio el nombre? No, nunca me dio el nombre. Por supuesto que no, porque estabas hablando con un demonio. Hay un silencio extraño en toda la casa. Ed y Lorraine salen a platicar un rato afuera y deciden pedir ayuda. Algún tiempo atrás, en otro caso que habían investigado, había estado con ellos un sacerdote, Jason Bradford. Un sacerdote de la Iglesia de los Estados Unidos. No es exactamente la Iglesia católica, es la Iglesia episcopal, si estoy en lo correcto. El hecho es que lo llaman y viene. Y comienza por hacer algo muy simple, una pequeña oración, una pequeña bendición, y oh sorpresa, aquello estalla. La simple presencia del sacerdote aquel provoca nuevos fenómenos que ni siquiera habían podido ver. Es tal la intensidad
que sillas, mesas, refrigeradores, todo se mueve. Repentinamente y sin que nadie lo toque se mueve, luces que se apagan, golpes, sonidos, todo esto estalla al mismo tiempo. Aquel sacerdote decide quedarse. Jason Bradford se tomaría muy en serio esto, se dio cuenta que era algo real. Pero normalmente para que se pueda hacer un ejercicio de liberación, le llaman un exorcismo menor o exorcismo de León XIII, el exorcismo de las casas. Se requiere igual que un exorcismo mayor comprobarlo. Está prohibido para los laicos hacerlo y para un sacerdote no debe aplicarse si no hay una preparación previa. Es algo muy serio porque se invoca a las fuerzas celestiales para luchar contra las demoníacas y en medio de esto queda un sacerdote que debe de estar muy protegido. Había que demostrarlo. Aquello se fue turnando. Jason pasaba un rato, después los Warren y así sucesivamente. De hecho, en ciertos momentos, el propio Ed Warren grabaría algunas cosas con una cámara de película de aquellas de antes. No es que sea una gran grabación. En la parte de la descripción de este video le estamos poniendo el vínculo a esa imagen o a esas tomas que realizaron dentro de esta casa. Usted puede ir allá y verlas por su cuenta. Sin embargo, eso no era lo más impresionante. Los sonidos, las voces, los olores, los objetos que caían, las claras agresiones contra el sacerdote y contra los miembros de la familia y las lluvias de piedras. Todo esto había que documentarlo y Jason Bradford se encargó de documentarlo. Finalmente lo llevó a la iglesia para que se hiciera un análisis y se autorizara un exorcismo. No era una cosa tan simple. Eso significaría muchos días. Estamos ya hablando del 28 de abril. Cuando finalmente llega la orden de realizar un exorcismo, la autorización final para el exorcismo. Esto significa que un sacerdote será asignado para tal caso, no iba a ser Jason, ni mucho menos Ed. Alguien de la iglesia sería nombrado para ello, pero esto tomaría varios días, entre que se nombraba y la persona se preparaba. Decidieron montar guardias, estar ahí presentes, y Jason y Ed y Lorraine estaban en la casa. Las cosas comenzaron a ponerse todavía peores, como si aquello presintiera o supiera lo que venía, al punto de atacar a Ed. Mientras entraba a una habitación a ver qué había, por qué se oía tanto ruido, algo lo arañó horriblemente un brazo. Pero quizá el peor momento fue el 1 de mayo. Lorraine estaba en la cocina, Ed y Jason estaban en otra parte de la casa. El resto de la familia no estaba en ese momento. De pronto, Lorraine percibió que había una especie de luz muy intensa, cerca de la puerta de entrada. Una especie de esfera de luz muy intensa, muy blanca. Es inusual que eso ocurra. La luz generalmente es sinónimo de divinidad, de presencia angélica, y lo primero que pensaron, porque casualmente todos la vieron, pensaron que se trataría de alguna manifestación benéfica, de algo bueno, así es que se acercan para ver de qué se trata. Aquello va creciendo, y de pronto empieza a deformarse, de pronto empieza a tomar otra cosa, otra forma, hasta que de pronto aquella luz hermosa va tornándose grisácea, y adoptando la forma del cuerpo de una mujer anciana, de gestos horribles, con el pelo enmarañado, mirándolos fijamente. Allí es una imagen clara, la pueden ver con claridad, no se ve lo de abajo, no se ve de la cintura para abajo, solo esta imagen. Es el momento en el que Ed se acerca y pregunta: ¿qué haces? ¿Qué buscas? Lorraine le dice: silencio, Ed, cuidado, no es de aquí, no es humano esto. En ese momento aquella imagen zoom desaparece, pero no es el final de esta historia, porque en ese instante 12 sillas que estaban por ahí se lanzan contra Ed y lo atacan. Las sillas se lanzan contra él y lo lanzan contra la pared y lo detienen, no lo dejan moverse, tiene que hacer una serie de bendiciones. Jason llega y también ayuda y rocía y hace, y finalmente aquello cede. Pero los fenómenos continuaron, y era el momento que le tocaría también a Jason Bradford. Sí, el propio sacerdote sería atacado por estos fenómenos. Eso es algo que se ha repetido en muchos de los casos de exorcismos mayores, desde el caso de Anna Eklund, desde el caso de Ronnie Mannheim, todos estos casos, incluso el de Anneliese Michel. Los propios sacerdotes y pastores son agredidos.
y Jason Bradford sería atacado, tan atacado que no podría dormir durante varias noches. Los sonidos en su habitación de su dormitorio eran insoportables. Manejando en el auto fue agredido, impulsado para que se estrellara. Bueno, le habían advertido que eso podía ocurrir. Finalmente, llegó el día del exorcismo. El sacerdote asignado para tal labor fue el padre Rourke, un hombre mayor con apariencia de pocos amigos. Y sí, era un hombre rudo, un hombre recio. Silencioso, sin muchos preludios, sin muchos aspavientos, llegó, preguntó quién era Patty. Cuando la chica se acercó, aquel hombre muy severamente preguntó: ¿por qué lo hiciste? Es que yo no sabía. ¿Lo hiciste para dañar a tu familia? No. ¿Has pedido perdón por lo que hiciste? Rompiste las reglas, vulneraste uno de los mandamientos más importantes, has ofendido al Creador. Y ella dice que sí, que ha pedido perdón, lo siente mucho, no sabía lo que hacía. Bien, espera afuera. Y aquel hombre empieza a recitar la letanía, la vieja oración, que fue retirada, por cierto, del ritual romano en el 85. Comienza, es una oración que se recita parte en latín, parte en inglés, habitación por habitación, espacio por espacio. Ed y Lorraine van acompañándolo mientras va rociando con agua y va recitando aquello, cuando de pronto, mientras está bendiciendo una esquina, algo comienza a formarse acá. Es una especie de bruma como oscura. El padre Rourke sigue leyendo lo suyo mientras observa aquello, sigue leyendo lo suyo, y de pronto eso que estaba allí comienza a asumir la forma de un diablo. De un demonio, tal cual, así, con garras, con todo, con esa apariencia, 2,50 metros de altura, casi tocando el techo, y encorvado sobre el padre Rourke como si fuera a atacarlo. Rourke sabe que esto es una provocación, se voltea y lo rocía con agua bendita mientras bendice el lugar, pero entonces aquello se transforma y ahora ya no es vertical, ahora es horizontal, aparece una especie de cabeza cornada con unos cuernos, fauces, ojos que lanzan llamas, haciendo señales. Rourke no se inmuta, sigue con su oración y rocía y sigue bendiciendo y bendiciendo hasta que se escucha aquel sonido como un grito, como una bestia herida, como un animal feroz que huye. Y todo vuelve a la calma. Han pasado varias horas, se lo he contado en segundos para no alterar su estado de tranquilidad. Pero aquello tomó varias horas. Cuando termina, Rourke está bañado en sudor, pero está tranquilo. Se seca el sudor. Recoge sus cosas, se quita la estola. La bendice, la besa, la guarda. Rocía todo con agua bendita una vez más y da la bendición a cada miembro de la familia. Mientras también otorga la absolución a Patty, la que lo más necesitaba, la que más lo necesitaba. Se retira de ahí. Ed y Lorraine seguirían atentos al tema. Siempre hay que estar pendientes. Estas cosas no suelen irse así como así, pero en este caso, tal parece que consideraron que había demasiado poder dentro de esta familia. Durante mucho tiempo no volvió a pasar nada y de hecho la familia siguió habitando la misma casa. Curiosamente, en 1978 Patty estaba casada y con 3 hijos, tal como lo había anunciado el tablero Ouija. Lo cual, en resumen, significaría que aquello no se había ido. Había cumplido su palabra y muy probablemente estaba por ahí. Y sí, este caso es un caso que ha sido criticado al igual que muchos otros. Hay quienes piensan que todo fue una creación, que probablemente algo pequeño ocurrió, algo menor y fue hecho mucho mayor por los Warren. Sin embargo, cuando se lee, por ejemplo, los trabajos del padre Gabriel Amort, los trabajos de Cándido Amantini, los trabajos de José Antonio Fortea e inclusive algunos documentos involucrados durante los exorcismos de Anneliese Michel, Anna Eklund y otros, uno se da cuenta que mucho de lo que dijo Ed y de lo que vivieron en esa casa coincide con la realidad demoníaca de muchos otros casos similares. Quizá, más allá de lo que se diga, este fue un caso real. Y por supuesto, siempre que alguien habla de estos temas, habrá alguien que diga, eso no es cierto. Y hables de lo que hables en el terreno de lo paranormal, siempre habrá un alma caritativa que se anime a explicarte que eso es simplemente producto de la imaginación. Lo dejo a su criterio. Esta noche yo solamente le he compartido algo que encontré y que me ha llamado la atención. Buenas noches.
y que descansen en paz.